Carmen Herrera se aferró con fuerza a la barandilla de la escalera, sus nudillos blancos por la tensión, mientras sus piernas temblaban como hojas en el viento. A los 67 años, esos escalones que antes subía sin pensarlo 2 veces, ahora se habían convertido en una montaña imposible de conquistar. Sus músculos de las piernas ardían con cada paso que daba hacia su apartamento, en el segundo piso del edificio en la colonia Roma, en el corazón de la Ciudad de México. «Ya no soy la misma de antes», murmuró para sí misma, deteniéndose a la mitad de la escalera para recuperar el aliento. El dolor sordo se extendía por sus muslos, y una sensación de debilidad la invadía completamente. Sus rodillas parecían ceder bajo su propio peso, y el miedo a caer se había vuelto una constante en su vida diaria. Eduardo, su marido de 42 años de matrimonio, la esperaba en la puerta con el rostro lleno de preocupación. Él había notado cómo Carmen ahora tardaba el doble de tiempo en subir, cómo se apoyaba en todo lo que encontraba a su paso, cómo sus pasos se habían vuelto inseguros y vacilantes. ¿Sientes tus piernas débiles al subir escaleras? Hay un ejercicio simple que puedes hacer en casa y que puede cambiar todo esto. Comenta Sisi, ¿tú también sientes esto? Quiero saber quién más pasa por esto. Solo 3 meses atrás, Carmen aún caminaba con desenvoltura por las calles bulliciosas del centro de la Ciudad de México. Como ex maestra de historia jubilada, adoraba visitar el mercado de San Juan todas las mañanas de sábado, eligiendo los mejores ingredientes para el pozole que preparaba los domingos para toda la familia. Sus piernas la llevaban sin esfuerzo por los pasillos estrechos entre los puestos de frutas, verduras y especias que perfumaban el aire con aromas de canela, chile y cilantro fresco. Eduardo siempre bromeaba diciendo que ella tenía energía de sobra. «Carmen, parece que tienes piernas de hierro», le decía, observando cómo subía y bajaba las escaleras del mercado cargando bolsas pesadas de compras. Los domingos solían bailar salsa en la plaza cerca de su casa, y Carmen se movía con gracia y firmeza, sus pasos seguros y rítmicos acompañando la música que resonaba por los altavoces del kiosco central. Era una mujer que había dedicado 30 años de su vida a la enseñanza en la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en el barrio de Xochimilco. Cada mañana caminaba desde la estación del metro hasta la escuela, una distancia de 6 cuadras que recorría con paso firme y decidido. En el aula solía moverse constantemente entre los pupitres de sus alumnos, agachándose para ayudarlos con sus tareas, levantándose del escritorio docenas de veces durante cada clase para escribir en el pizarrón o alcanzar materiales didácticos. Sus compañeras maestras siempre comentaban sobre su vitalidad. «Carmen nunca se cansa», decía la directora Luz María durante las juntas de maestros. «Siempre la veo subiendo y bajando las escaleras de la escuela como si fuera una jovencita». Y era cierto, Carmen tenía esa energía natural que la hacía destacar entre las demás mujeres de su edad. Durante los recreos, mientras otras maestras se quedaban sentadas en la sala de profesores, tomando café y conversando, Carmen salía al patio a supervisar a los niños. Corría detrás de ellos cuando jugaban fútbol, se agachaba para curar rodillas raspadas y subía las escaleras del edificio principal múltiples veces al día para llevar documentos a la dirección o buscar materiales en el almacén del 3er piso. Los padres de familia también la recordaban por su dinamismo. Durante los festivales escolares del Día de la Independencia, Carmen organizaba las coreografías de los bailes tradicionales y ella misma participaba en los ensayos, mostrando a los niños los pasos del jarabe tapatío y la danza de los voladores. Sus piernas se movían con agilidad y gracia, manteniendo el ritmo de la música durante horas de práctica. Después de jubilarse hace 5 años, Carmen había mantenido esa misma actividad. Se levantaba temprano todas las mañanas para hacer ejercicio en el pequeño parque que estaba frente a su edificio. Nada complicado, solo caminatas de 30 minutos alrededor de los senderos que rodeaban la fuente central. Luego regresaba a casa, preparaba el desayuno para Eduardo y comenzaba sus actividades del día en limpiar la casa, ir de compras, visitar a sus hijas María y Esperanza, que vivían en colonias cercanas. Los martes y jueves asistía a clases de aeróbicos en el centro comunitario de la colonia. Era una de las más entusiastas del grupo, y la instructora, Marisol, siempre la ponía como ejemplo para las nuevas integrantes. «Miren a la señora Carmen», decía, «tiene más energía que mujeres 20 años menores que ella». Carmen sonreía orgullosa, sintiendo cómo sus músculos respondían a cada ejercicio en el agua. Los fines de semana eran especiales.
Carmen y Eduardo tenían la tradición de caminar hasta el Zócalo, una distancia considerable desde su apartamento, para disfrutar de las actividades culturales que siempre había en la plaza principal. Visitaban los museos cercanos, compraban libros en las librerías de Viello en las calles aledañas, y se sentaban en las bancas de la catedral a observar a la gente pasar. Carmen recordaba vívidamente el último viaje que habían hecho a Puebla para visitar a su hermana Rosa. Habían caminado por el centro histórico durante horas, subiendo y bajando las calles empedradas, visitando las iglesias barrocas y explorando los mercados de artesanías. Sus piernas la habían llevado sin problemas por toda la ciudad, y al final del día se sentía cansada pero satisfecha, no adolorida ni débil como ahora. Pero todo había comenzado a cambiar hace aproximadamente 4 meses. Al principio fueron síntomas sutiles que Carmen decidió ignorar. Una ligera fatiga al subir las escaleras, una pequeña sensación de inestabilidad al levantarse rápidamente de la silla, un leve temblor en las piernas después de caminar distancias que antes recorría sin problemas. Son achaques de la edad, se decía a sí misma, recordando las palabras de su madre, quien solía quejarse de dolores similares cuando tenía la edad que Carmen tiene ahora. Pero su madre había vivido una época diferente, cuando las mujeres mayores se resignaban a la pérdida de movilidad como algo natural e inevitable. Carmen había tratado de mantener su rutina normal, pero gradualmente tuvo que hacer ajustes. Primero dejó las clases de aeróbicos porque sentía que las piernas no le respondían como antes en el agua. Luego redujo sus caminatas matutinas de 30 minutos a 15 y finalmente a solo dar una vuelta alrededor de la manzana. Las visitas al mercado de San Juan, que antes eran un placer, se habían convertido en una fuente de ansiedad. Carmen tenía que planificar cuidadosamente su recorrido, evitando las escaleras y buscando siempre lugares donde sentarse si se sentía mareada o débil. La última vez que fue, tuvo que pedirle ayuda al joven vendedor de verduras para cargar sus compras hasta la salida. Pero ahora, aferrándose a la barandilla como si su vida dependiera de ello, Carmen sentía que esa mujer fuerte e independiente estaba desapareciendo poco a poco. Sus piernas, que una vez fueron su medio de transporte y libertad, ahora parecían traicionarla con cada movimiento. La sensación de inestabilidad era constante, como si el suelo pudiera ceder en cualquier momento bajo sus pies. ¿Estás bien, mi amor?, preguntó Eduardo, bajando algunos escalones para ayudarla. Carmen forzó una sonrisa, pero por dentro sentía una mezcla de frustración y miedo que crecía cada día. No quería ser una carga para nadie, especialmente para el hombre que amaba. Siempre había sido la persona fuerte de la familia, aquella que cuidaba a todos, que resolvía los problemas, que nunca mostraba debilidad. «Solo necesito un momento», respondió Carmen, aunque ambos sabían que esos momentos se habían vuelto cada vez más frecuentes y prolongados. Eduardo le ofreció su brazo, y juntos subieron lentamente los escalones restantes. Cada paso era un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Al llegar finalmente al apartamento, Carmen se dejó caer pesadamente en el sillón de la sala, sus piernas palpitando de dolor. Eduardo trajo un vaso de agua fresca y se sentó a su lado, tomando su mano con cariño. «Tal vez deberíamos ir al médico», sugirió suavemente. «Estas caídas que has tenido últimamente me preocupan mucho». Carmen suspiró profundamente. En las últimas semanas había tropezado 2 veces en el baño y una vez en la cocina. Nada grave, solo algunos rasguños y mucho susto, pero suficiente para plantar una semilla de terror en su corazón. El miedo a las caídas se había convertido en una sombra constante que la seguía por todas partes, haciendo que cada paso fuera calculado, cada movimiento cauteloso. La primera caída había ocurrido un martes por la mañana mientras se dirigía al baño. Sus piernas simplemente cedieron sin previo aviso, y Carmen se encontró en el suelo, confundida y asustada. Eduardo la ayudó a levantarse, revisó que no tuviera heridas graves, y ambos trataron de restarle importancia al incidente. «Fue solo un tropiezo», se dijeron mutuamente. La segunda caída fue más aterradora. Carmen estaba en la cocina preparando la comida cuando sintió que sus rodillas se doblaban. Esta vez logró agarrarse del mostrador para evitar caer completamente, pero el susto fue mayor. Sus piernas temblaban incontrolablemente y necesitó varios minutos para recuperar la compostura.
La tercera vez había sido la más humillante. Carmen estaba visitando a su hija María cuando intentó levantarse del sofá para ir al baño. Sus piernas no respondieron, y tuvo que pedirle ayuda a su yerno para incorporarse. La expresión de preocupación en los ojos de su hija la atormentaba desde entonces. «No es nada, Eduardo. Es solo la edad que llega», respondió, tratando de minimizar la situación. Pero en el fondo de su corazón, Carmen sabía que algo estaba cambiando en su cuerpo, algo que le estaba robando su independencia y convirtiendo las actividades simples del día a día en desafíos aterradores. Esa noche, mientras veía las noticias en la televisión, Carmen sintió una profunda tristeza al darse cuenta de que su mundo se había vuelto cada vez más pequeño. Ya no podía hacer las cosas que antes disfrutaba. Y la pérdida de su movilidad estaba afectando no solo su cuerpo, sino también su espíritu y su identidad como mujer independiente. Las siguientes semanas trajeron consigo una escalada preocupante en los problemas de Carmen. Lo que había comenzado como episodios ocasionales de debilidad, ahora se manifestaba como una constante batalla diaria contra sus propias piernas. Cada mañana, al despertar, Carmen permanecía unos minutos extra en la cama, reuniendo el valor necesario para enfrentar otro día de limitaciones y frustraciones. El miércoles por la mañana, mientras intentaba levantarse para preparar el desayuno, Carmen sintió como si sus músculos hubieran olvidado completamente cómo funcionar. Sus piernas se sentían como si estuvieran hechas de algodón, sin fuerza ni estabilidad. Tuvo que hacer 3 intentos antes de lograr ponerse de pie, y cuando finalmente lo consiguió, tuvo que agarrarse de la cabecera de la cama para no tambalearse. «Eduardo», llamó con voz temblorosa. «¿Podrías ayudarme?». Era la primera vez que pedía ayuda para algo tan básico como levantarse de la cama, y la humillación le quemaba en el pecho como ácido. Eduardo corrió inmediatamente a su lado, ofreciéndole su brazo fuerte y estable. Durante el desayuno, Carmen cometió el primer error que muchos adultos mayores cometen. Sin darse cuenta, decidió que lo mejor era evitar cualquier actividad que pudiera provocar más debilidad o dolor. «Creo que hoy me quedaré en casa», le dijo a Eduardo, quien había sugerido que salieran a caminar al parque como solían hacer. «Es mejor que descanse un poco». Lo que Carmen no sabía era que esta decisión, aparentemente lógica y prudente, estaba iniciando un ciclo vicioso que solo empeoraría su condición. Al evitar el movimiento y el ejercicio ligero, sus músculos comenzarían a debilitarse aún más rápidamente, acelerando la pérdida de masa muscular que naturalmente ocurre después de los 60 años. Esa tarde, Carmen se instaló cómodamente en su sillón favorito frente al televisor para ver su telenovela Corazones Divididos, que comenzaba a las 2:30 p.m. La trama la absorbió completamente en la protagonista. Valentina luchaba contra las adversidades mientras trataba de salvar a su familia de la ruina económica. Carmen se identificaba con la fortaleza de Valentina, aunque irónicamente, ella misma estaba eligiendo la pasividad sobre la acción. Cuando terminó la telenovela a las 3:30, Carmen decidió quedarse para ver el programa de variedades que seguía. «Solo un ratito más», se dijo. Luego vino el noticiero de las 4:00, seguido por otra telenovela a las 5:00 sin darse cuenta. Carmen había pasado 4 horas consecutivas sentada en la misma posición, cometiendo el segundo error, común en el sedentarismo prolongado. Durante este tiempo, sus músculos permanecieron completamente inactivos. Los músculos de sus piernas, especialmente los cuádriceps y los glúteos, no recibieron ningún estímulo para mantener su fuerza. Peor aún, la circulación sanguínea en sus extremidades inferiores se volvió lenta y perezosa, reduciendo el flujo de oxígeno y nutrientes que sus músculos necesitaban para mantenerse saludables. Cuando Eduardo llegó del trabajo a las 6:00 p.m., encontró a Carmen exactamente en la misma posición donde la había dejado por la mañana. «¿Cómo te sientes, mi amor?», le preguntó, notando que parecía más pálida y cansada que de costumbre. «Bien, bien», respondió Carmen automáticamente, aunque la verdad era que se sentía más débil que nunca. Al intentar levantarse para saludar a Eduardo con un beso, descubrió que sus piernas estaban completamente rígidas y entumecidas. Necesitó varios segundos para lograr que respondieran, y cuando finalmente se puso de pie, sintió un mareo que la obligó a volver a sentarse inmediatamente. «Carmen, esto no está bien», dijo Eduardo con preocupación evidente. «Has estado sentada todo el día».
Eso no puede ser bueno para ti. Pero Carmen, influenciada por el tercer error común que cometen los adultos mayores, había desarrollado una mentalidad derrotista. Eduardo, ya estoy vieja, respondió con resignación. Es normal que las piernas se debiliten con la edad. Mi madre pasó por lo mismo. Y la madre de mi madre también. Anne es parte de la vida. No hay nada que podamos hacer al respecto. Esta creencia errónea, profundamente arraigada en muchas generaciones de mujeres mexicanas, sostenía que la pérdida de fuerza y movilidad era inevitable e irreversible después de cierta edad. Carmen había crecido viendo a las mujeres de su familia aceptar pasivamente el deterioro físico, sin saber que gran parte de esta debilidad podía prevenirse y hasta revertirse con las estrategias adecuadas. Durante la cena, Carmen apenas probó la sopa de pollo que Eduardo había preparado. Su apetito había disminuido considerablemente en las últimas semanas. Sin saber que estaba cometiendo el cuarto error en la reducción involuntaria en el consumo de proteínas, al comer menos, especialmente menos proteína, sus músculos no recibían los aminoácidos esenciales necesarios para repararse y mantenerse fuertes. No tengo mucha hambre, le dijo a Eduardo cuando él le preguntó si quería más comida. Además, si como mucho y no me muevo, solo voy a engordar. Otro error en su razonamiento. Carmen había desarrollado miedo a ganar peso, sin entender que necesitaba nutrientes adecuados para mantener su masa muscular, especialmente en esta etapa de su vida. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Carmen reflexionó sobre su día. Se sentía más cansada que nunca, a pesar de haber estado descansando todo el día. Sus piernas se sentían pesadas y débiles, como si hubieran corrido un maratón en lugar de haber permanecido inmóviles durante horas. Al meterse en la cama, Carmen tuvo dificultades para encontrar una posición cómoda. Sus músculos estaban tensos y dolorosos, especialmente en la parte posterior de los muslos y las pantorrillas. Eduardo le ofreció darle un masaje, pero ella lo rechazó. No te preocupes, mañana estaré mejor, murmuró, aunque en el fondo tenía dudas. Los días siguientes siguieron el mismo patrón destructivo. Carmen se despertaba sintiéndose débil, decidía que lo mejor era descansar y pasaba la mayor parte del día sentada viendo televisión. Su mundo se había reducido al espacio entre su cama, el sillón de la sala y el baño. Incluso las tareas domésticas más simples, como lavar los platos o hacer la cama, se habían vuelto desafíos monumentales. Una semana después, la situación empeoró dramáticamente. Carmen estaba en el baño cuando sintió que sus piernas cedían completamente. Esta vez no hubo advertencia, no hubo tiempo para prepararse. Simplemente se encontró en el suelo, con dolor en la cadera izquierda y una sensación de pánico que la paralizó. «Eduardo», gritó, su voz quebrándose por el miedo. «Eduardo, ven rápido». Los segundos que tardó su esposo en llegar se sintieron como horas. Carmen yacía en el suelo frío del baño, sintiéndose completamente indefensa y vulnerable. Eduardo la encontró acurrucada junto al lavabo, temblando no solo por el dolor físico, sino por el terror de lo que acababa de suceder. «Mi amor, ¿qué pasó?», preguntó, arrodillándose a su lado para examinarla. «Mis piernas». No respondieron, sollozó Carmen. «Eduardo, tengo miedo, tengo mucho miedo de lo que me está pasando». Fue la primera vez que admitió abiertamente su terror, y las palabras salieron como una avalancha de emociones reprimidas. Eduardo la ayudó a levantarse cuidadosamente, revisando que no tuviera fracturas o lesiones graves. Afortunadamente, solo había algunos moretones menores, pero el daño psicológico era mucho más profundo. Carmen había perdido por completo la confianza en su propio cuerpo. Esa noche, Carmen apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la sensación de sus piernas cediendo, la pérdida total de control, la caída inevitable. El miedo se había instalado permanentemente en su mente, y ahora cada movimiento estaba teñido de ansiedad. La mañana siguiente trajo más complicaciones. Carmen descubrió que ahora tenía miedo no solo de caminar, sino de cualquier movimiento que requiriera que sus piernas soportaran su peso. Levantarse de la cama se había convertido en una negociación mental que duraba varios minutos. Durante el desayuno, Eduardo tomó una decisión. «Carmen, vamos a ver al doctor hoy mismo. Esto no puede seguir así». Pero Carmen, ahora dominada por el miedo y la vergüenza, se resistió. «No quiero que me vean así», protestó. «Además, ¿qué van a decirme que no sepa? Ya que estoy vieja,
que mis músculos se están debilitando, que es normal. No quiero escuchar eso. Eduardo suspiró, sintiendo la frustración de ver a la mujer que amaba desmoronarse poco a poco. Carmen, no es normal sentirse así a los 67 años. Hay personas de 80 años que están más fuertes que tú ahora. Algo está pasando y necesitamos ayuda, pero Carmen había desarrollado lo que los especialistas llaman síndrome de fragilidad aprendida. La creencia de que era inherentemente frágil y de que cualquier actividad podría causarle daño. Esta mentalidad, combinada con el sedentarismo, la mala alimentación y la pérdida de confianza, había creado un ciclo de deterioro que se aceleraba cada día. Durante las siguientes semanas, Carmen se volvió cada vez más dependiente de Eduardo para las tareas más básicas. Él tenía que ayudarla a levantarse de la cama, acompañarla al baño y hasta cortar su comida en pedazos pequeños, porque sus manos temblaban cuando intentaba usar el cuchillo. La independencia que Carmen había valorado toda su vida se estaba desvaneciendo rápidamente. La mujer que una vez corrió detrás de niños en el recreo, que bailó salsa hasta altas horas, que caminó por mercados y museos. Ahora necesitaba ayuda para las actividades más elementales de la vida diaria. Sus amigas del grupo de tejido habían comenzado a visitarla en casa, ya que Carmen no podía salir a reunirse con ellas. Rosa, su amiga más cercana, estaba especialmente preocupada. Carmen, no te reconozco, le dijo durante una de estas visitas. Parece como si hubieras perdido la voluntad de luchar. Y Rosa tenía razón. Carmen había perdido algo más que fuerza en las piernas. Había perdido la esperanza de que las cosas pudieran mejorar. Se había resignado a una vida de limitaciones crecientes, sin saber que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría completamente su perspectiva. Pero el peor ainda estaba por vir. La mañana del lunes comenzó como cualquier otra. En las últimas semanas, Ann Carmen despertó sintiéndose débil y temerosa de enfrentar otro día de limitaciones. Pero algo inesperado estaba a punto de cambiar el rumbo de su historia para siempre. Eduardo había salido temprano para hacer algunas compras en el mercado, dejando a Carmen sola en casa con instrucciones de no levantarse sola de la cama hasta que él regresara. Sin embargo, el destino tenía otros planes. A las 9:30 am, el teléfono comenzó a sonar insistentemente desde la sala y Carmen supo que podría ser importante. Era el tono especial que habían programado para emergencias familiares. Con el corazón acelerado por la preocupación, Carmen logró levantarse de la cama apoyándose en la mesita de noche y caminó lentamente hacia la sala. Cada paso era una lucha, pero el miedo de que algo hubiera pasado con alguno de sus hijos la impulsó a continuar. Cuando finalmente alcanzó el teléfono, jadeando y con las piernas temblando, escuchó la voz alegre de su nieta Sofía. «Abuela Carmen, ¿cómo estás? Te tengo una sorpresa maravillosa», dijo la joven de 28 años, quien trabajaba como nutricionista en el Hospital General. «¿Sabes qué? Ayer conocí a una señora en el hospital que me recordó mucho a ti. Se llama Doña Mercedes, tiene 72 años, y hace 6 meses estaba exactamente como tú ahora, Ann, con miedo de caminar, débil, cayéndose constantemente». Carmen se aferró al teléfono, intrigada a pesar de su cansancio. «¿Y qué pasó con ella, mija?» «Ese es el milagro, abuela. Ayer la vi subiendo las escaleras del hospital como si tuviera 50 años. Sus piernas se veían fuertes, caminaba con confianza total. Cuando le pregunté qué había pasado, me contó sobre algo tan simple que al principio no le creí». La curiosidad de Carmen se intensificó. Durante semanas había creído que su condición era irreversible, que la debilidad era su destino inevitable, pero ahora escuchaba sobre alguien mayor, que ella que había logrado recuperarse completamente. Doña Mercedes me explicó que todo cambió cuando su hijo, que es fisioterapeuta, le enseñó un ejercicio específico que se llama sentadilla asistida con silla. Al principio pensé que era demasiado simple para funcionar, pero cuando vi los resultados con mis propios ojos, decidí investigar más. Sofía continuó explicando con el entusiasmo propio de alguien que acaba de descubrir un tesoro. «Abuela, este ejercicio es revolucionario para personas mayores de 60 años. Resulta que cuando nos sentamos y levantamos de una silla de manera controlada, activamos exactamente los músculos que se debilitan con la edad en los cuádriceps, los glúteos y los músculos del core». Carmen se sentó lentamente en el sofá, sin apartar el teléfono de su oreja. Por primera vez en meses, sentía una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho,
Pero ¿cómo funciona exactamente, Sofía? Yo ya no tengo fuerza ni para levantarme sola de la cama algunas veces. Ese es exactamente el punto, abuela. El ejercicio de sentadilla con silla está diseñado para personas que han perdido fuerza. Es seguro, progresivo y se puede hacer en casa sin ningún equipo especial. Lo único que necesitas es una silla resistente y estable. Sofía explicó que había consultado con el doctor Martínez, el geriatra del hospital, quien le confirmó que este ejercicio era una de las intervenciones más efectivas para combatir la sarcopenia, la pérdida de masa muscular relacionada con la edad. Un estudio de la Universidad de Navarra indicó que adultos mayores que realizaron sentadillas asistidas durante 8 semanas aumentaron su fuerza en las piernas hasta en un 40%, le explicó Sofía. ¿Cómo se hace exactamente?, preguntó Carmen, sintiendo por primera vez en meses que tal vez existía una solución real para su problema. Es muy simple, abuela. Te sientas en una silla normal, con los pies apoyados firmemente en el suelo, separados al ancho de tus hombros. Luego te levantas lentamente, usando principalmente la fuerza de tus piernas, y te vuelves a sentar de manera controlada. Lo importante es hacer el movimiento despacio y mantener la espalda recta. Sofía continuó detallando la técnica al principio. Puedes ayudarte ligeramente con los brazos, apoyándote en los costados de la silla, pero gradualmente, a medida que te vuelvas más fuerte, usas menos los brazos y más las piernas. Doña Mercedes comenzó haciendo solo 3 repeticiones, 2 veces al día. Ahora hace 15 repeticiones, 3 veces al día, y se siente increíble. Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de esperanza renovada. ¿Realmente crees que podría funcionar para mí, mija? He estado tan débil. Abuela, el doctor Martínez me explicó algo fascinante. Dijo que nuestros músculos tienen una capacidad increíble para regenerarse, incluso a los 70, 80 o 90 años. El problema es que cuando dejamos de usarlos, entran en lo que él llama modo de hibernación. Pero en cuanto comenzamos a estimularlos de nuevo, despiertan y empiezan a fortalecerse. La explicación científica era simple, pero poderosa. Cada vez que Carmen se levantara de la silla, estaría forzando a sus músculos cuádriceps a contraerse y soportar el peso de su cuerpo. Este estímulo enviaría una señal a su sistema nervioso para comenzar a reconstruir las fibras musculares que había perdido. El ejercicio funciona porque imita uno de los movimientos más importantes de la vida diaria, explicó Sofía. Levantarse de una silla, del inodoro, de la cama, todos estos movimientos requieren fuerza en los cuádriceps y glúteos. Cuando fortaleces estos músculos específicamente, toda tu movilidad mejora. Carmen comenzó a imaginar cómo sería poder levantarse sin ayuda, caminar sin miedo, subir escaleras con confianza. ¿Cuándo debería empezar? ¿Y con qué frecuencia? Doña Mercedes me dijo que la clave es la consistencia, no la intensidad. Comenzó haciendo el ejercicio cada mañana, después del desayuno, cuando tenía más energía. Solo 3 repeticiones la primera semana, pero las hacía todos los días sin falta. Sofía explicó el protocolo progresivo en primera semana en 3 repeticiones, 1 vez al día. Segunda semana en 5 repeticiones, 1 vez al día. Tercera semana en 5 repeticiones, 2 veces al día. Y así sucesivamente, aumentando gradualmente según cómo te sientas. Lo más importante, continuó Sofía, es escuchar a tu cuerpo. Si sientes dolor agudo, paras inmediatamente, pero si solo sientes el cansancio muscular normal del ejercicio, eso significa que está funcionando. El doctor Martínez dice que el músculo necesita sentir cierto estrés positivo para crecer más fuerte. Carmen preguntó sobre los beneficios específicos que podría esperar. Sofía le explicó que según la literatura médica, las sentadillas asistidas no solo fortalecen los músculos de las piernas, sino que también mejoran el equilibrio, aumentan la densidad ósea, estimulan la circulación sanguínea y, más importante aún, restauran la confianza para moverse. Doña Mercedes me dijo algo hermoso, compartió Sofía. Me dijo, mija, cuando volví a poder levantarme sola de la silla, no solo recuperé mis músculos, recuperé mi dignidad. En ese momento, Eduardo regresó del mercado y encontró a Carmen hablando por teléfono con una expresión que no había visto en meses en esperanza, genuina mezclada con determinación. Eduardo le dijo a Carmen, después de colgar,
Creo que acabo de encontrar la respuesta que hemos estado buscando. Le contó toda la conversación con Sofía y Eduardo escuchó atentamente. Al principio mostró cierto escepticismo. Había visto tantas supuestas soluciones milagrosas que había desarrollado cautela. Pero cuando Carmen le explicó la lógica científica detrás del ejercicio y mencionó que venía recomendado por profesionales médicos, su actitud cambió. ¿Quieres intentarlo ahora mismo?, preguntó Eduardo, compartiendo la emoción de su esposa. Carmen asintió con determinación. Eligieron la silla del comedor. Era resistente, tenía la altura adecuada y no tenía ruedas ni brazos que pudieran interferir con el movimiento. Eduardo colocó la silla en el centro de la sala, donde había espacio suficiente, y se posicionó cerca para brindar apoyo si fuera necesario. Carmen se sentó lentamente en la silla, ajustando su posición según las instrucciones que recordaban pies firmemente plantados en el suelo, separados al ancho de los hombros, espalda recta, mirada hacia adelante. «Aquí vamos», murmuró, tomando una respiración profunda. El primer intento fue más difícil de lo esperado. Carmen colocó sus manos en los costados de la silla para ayudarse y comenzó a levantarse lentamente. Sus piernas temblaron con el esfuerzo y por un momento pensó que no lo lograría, pero con determinación férrea continuó empujando hacia arriba hasta que logró ponerse completamente de pie. «¡Lo hice!», exclamó, con una sonrisa que Eduardo no había visto en meses. La bajada fue igualmente controlada. Carmen se sentó lentamente, resistiendo la gravedad y manteniendo la tensión en sus músculos durante todo el movimiento. Cuando finalmente se sentó, sintió una sensación extraña pero placentera en sus piernas, el tipo de cansancio que viene después de usar músculos que habían estado dormidos. Completó las 3 repeticiones que Sofía había recomendado para el primer día. Aunque fueron solo 3 movimientos simples, Carmen sintió como si hubiera dado el primer paso hacia recuperar su vida. «Eduardo», dijo, con los ojos brillando de emoción, «por primera vez en meses, siento que tengo control sobre mi propio cuerpo. Si quieres más soluciones como esta, suscríbete y activa la campanita. Esto puede ayudar a alguien que amas». Esa noche, Carmen durmió mejor de lo que había dormido en semanas, no porque estuviera físicamente exhausta, sino porque finalmente tenía algo concreto y positivo en lo que enfocar su energía. Ya no era una víctima pasiva de su condición. Ahora era una participante activa en su recuperación. 8 semanas después de aquel primer día lleno de esperanza, Carmen Herrera se despertó sin el familiar sentimiento de temor que había acompañado sus mañanas durante meses. Al abrir los ojos, no experimentó la ansiedad habitual de preguntarse si sus piernas la sostendrían ese día. En su lugar, sintió una confianza tranquila y natural que había olvidado que existía. Se incorporó en la cama sin ayuda, a menos a el ego, que hacía automáticamente ahora, sin siquiera pensarlo, y colocó sus pies firmemente en el suelo. Sus piernas respondieron inmediatamente, fuertes y estables, llevándola hacia el baño con pasos seguros y decididos. «Buenos días, mi amor», le dijo Eduardo, quien acababa de despertar y la observaba con admiración. Incluso, después de tantas semanas, viendo la transformación de su esposa, aún se sorprendía cada mañana al ver a la Carmen que conocía y amaba, fuerte, independiente, llena de vida, de vuelta en sus vidas. La transformación había sido gradual pero constante. Durante la primera semana, Carmen había luchado para completar sus 3 repeticiones diarias de sentadillas asistidas. Sus piernas temblaban con el esfuerzo y necesitaba apoyarse considerablemente en los brazos de la silla, pero mantuvo su compromiso religiosamente, realizando el ejercicio cada mañana después del desayuno. En la segunda semana, algo notable comenzó a suceder. Carmen notó que podía levantarse de la silla con menos apoyo de sus brazos. Sus cuádriceps, que habían estado débiles y temblorosos, comenzaron a despertar de su letargo forzoso. Eduardo le había dicho emocionada: «Siento como si mis músculos estuvieran recordando cómo ser fuertes otra vez». Para la tercera semana, Carmen había aumentado a 5 repeticiones 2 veces al día, tal como Sofía le había recomendado. Pero más importante que el número de repeticiones era el cambio en su mentalidad. Ya no se levantaba por las mañanas preguntándose qué actividades tendría que evitar ese día. En su lugar, comenzaba a planificar qué quería lograr. La cuarta semana trajo el primer gran hito. Carmen logró subir la escalera a su apartamento sin detenerse a descansar en el camino.
Eduardo, quien subía detrás de ella con las bolsas del mercado, se quedó asombrado al ver cómo su esposa subía los escalones con una fluidez que no había mostrado en meses. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer?, le preguntó Eduardo cuando llegaron al apartamento. Carmen se detuvo y reflexionó sobre lo que había pasado. No solo había subido la escalera sin dificultad, sino que lo había hecho sin siquiera pensar en ello. Sus piernas habían respondido automáticamente, llevándola hacia arriba con fuerza y estabilidad. Para la quinta semana, Carmen había desarrollado una rutina matutina que incluía no solo sus sentadillas, sino también caminatas cortas por el apartamento. Se levantaba, realizaba sus ejercicios y luego caminaba de la sala al dormitorio varias veces, disfrutando de la sensación de movimiento controlado y seguro. La sexta semana marcó otro momento memorable. Carmen decidió acompañar a Eduardo al mercado de San Juan por primera vez en más de 2 meses. Al principio, Eduardo mostró preocupación, pero Carmen insistió. «Quiero intentarlo», le dijo con determinación. «Si me canso mucho, regresamos a casa inmediatamente». El paseo al mercado fue revelador. Carmen caminó por los pasillos familiares con renovada confianza, deteniéndose en sus puestos favoritos, conversando con los vendedores que la conocían desde hace años. Doña Esperanza, la vendedora de especias, la recibió con sorpresa y alegría. «Carmen, ¿dónde te habías metido? Te veías muy decaída la última vez que viniste. Ahora te ves completamente diferente, más fuerte, más segura de ti misma». Carmen sonrió, sintiendo una profunda satisfacción al escuchar estas palabras. «He estado trabajando en recuperar mi fuerza», respondió simplemente, eligiendo no entrar en detalles sobre los meses difíciles que había atravesado. Durante la séptima semana, Carmen logró algo que había parecido imposible. Solo 2 meses antes, Ann bailó con Eduardo en la sala de su apartamento. Habían puesto música de salsa, la misma que solían escuchar en la plaza los domingos, y Carmen sintió que sus piernas respondían al ritmo con gracia y estabilidad. «Eduardo, siento como si hubiera despertado de una pesadilla», le confesó mientras se movían al compás de la música. «Durante esos meses, sentía como si mi cuerpo me hubiera traicionado. Ahora siento que somos un equipo otra vez». Eduardo la hizo girar suavemente, maravillándose de cómo sus piernas la sostenían sin vacilación, cómo sus movimientos habían recuperado la fluidez natural que la había caracterizado toda su vida. Para la 8ª semana, Carmen había establecido una nueva rutina que incluía no solo sus sentadillas diarias. Ahora podía hacer 12 repeticiones, 3 veces al día sin dificultad, sino también caminatas matutinas en el parque, visitas regulares al mercado, y había retomado las visitas a sus hijas y nietos. La mañana de hoy, mientras se preparaba para otra caminata al parque, Carmen reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido. Solo 8 semanas atrás, había creído que su vida de independencia y movilidad había terminado para siempre. Había aceptado que la debilidad era su destino inevitable, que tendría que depender de otros para las tareas más básicas. Ahora, mientras se ataba los zapatos deportivos que había guardado en el fondo del closet durante meses, Carmen entendía que la fuerza no se pierde permanentemente con la edad, simplemente entra en hibernación, esperando ser despertada nuevamente. «¿Lista para nuestra caminata?», preguntó Eduardo, quien había recuperado no solo a su esposa físicamente fuerte, sino también a la compañera alegre y optimista que había sido su pareja durante más de 4 décadas. Carmen asintió, tomó su brazo, no porque lo necesitara para apoyo, sino porque disfrutaba de su compañía menos, y juntos salieron del apartamento, mientras bajaban las escaleras que una vez fueron su enemigo. Carmen pensó en todas las personas de su edad que podrían estar pasando por la misma experiencia que ella había vivido. Al llegar al parque, Carmen vio a varias personas mayores sentadas en las bancas, algunas con bastones, otras siendo ayudadas por familiares para caminar distancias cortas. Sintió una mezcla de compasión y deseo de compartir lo que había aprendido. Eduardo le dijo mientras comenzaban su caminata alrededor del sendero. «Quiero que otras personas sepan lo que he descubierto. Quiero que sepan que no tienen que resignarse a la debilidad, que hay esperanza». Eduardo sonrió, reconociendo en estas palabras a la Carmen que siempre había conocido, la maestra que nunca podía resistirse a compartir conocimiento valioso, la mujer que se preocupaba genuinamente por el bienestar de otros. Durante su caminata,
Se detuvieron brevemente a conversar con doña Rosa, una vecina de 71 años que Carmen había notado caminando con dificultad recientemente. «Rosa, ¿cómo te han estado tratando las piernas últimamente?», preguntó Carmen con genuina preocupación. «Ay, Carmen, cada día peor. Ya casi no puedo subir las escaleras de mi casa. Mi hijo quiere que me mude a un apartamento en planta baja, pero esa casa ha sido mi hogar durante 30 años». Carmen intercambió una mirada significativa con Eduardo. «Rosa, ¿te gustaría que te platicara sobre algo que me ha ayudado muchísimo? Es un ejercicio muy simple que puedes hacer en casa». Los ojos de Rosa se iluminaron con interés. Carmen le explicó brevemente sobre las sentadillas asistidas, cómo funcionaban y por qué eran tan efectivas para recuperar la fuerza en las piernas. Rosa escuchó atentamente, haciendo preguntas y mostrando el mismo tipo de esperanza cautelosa que Carmen había sentido cuando Sofía le habló por primera vez del ejercicio. «¿Realmente crees que podría funcionar para mí?», preguntó Rosa. «Rosa, sí funcionó para mí cuando pensé que todo estaba perdido. Estoy segura de que puede funcionar para ti también. La clave es empezar despacio y ser constante». Mientras continuaban su caminata, Carmen se sintió profundamente satisfecha. No solo había recuperado su propia fuerza e independencia, sino que ahora tenía la oportunidad de ayudar a otros a hacer lo mismo. Al regresar a casa, Carmen y Eduardo se sentaron en su balcón a tomar café y disfrutar del sol matutino. Carmen observó a las personas que pasaban por la calle abajo, algunos jóvenes corriendo hacia sus trabajos, otros mayores caminando lentamente, algunos con dificultades evidentes de movilidad. «Eduardo, he estado pensando», dijo Carmen, tomando un sorbo de su café. «Durante esos meses difíciles me sentí tan sola, tan perdida. Pensé que era la única persona que estaba pasando por esa experiencia. Pero ahora me doy cuenta de que debe haber muchas personas como yo que creen que la debilidad es inevitable, que han perdido la esperanza». Eduardo asintió, entendiendo hacia dónde se dirigía la conversación de su esposa. «Quiero hacer algo al respecto», continuó Carmen. «Quiero encontrar maneras de compartir lo que he aprendido, de mostrarles a otros que nunca es demasiado tarde para recuperar la fuerza». Carmen había redescubierto no solo la fuerza en sus piernas, sino también su propósito como educadora. Toda su vida había sido una maestra, y aunque se había jubilado de la enseñanza formal, ahora tenía una lección diferente, pero igualmente importante que compartir. Esa tarde, mientras realizaba sus sentadillas diarias, ahora un ritual placentero en lugar de una lucha, Carmen reflexionó sobre la transformación completa que había experimentado. No era solo que pudiera caminar sin miedo, subir escaleras sin temblor o levantarse de la silla sin ayuda. Era que había recuperado algo mucho más profundo, la confianza en sí misma, la creencia en su propio poder para influir en su calidad de vida, la comprensión de que el envejecimiento no tenía que significar la pérdida automática de independencia. Hoy, Carmen vuelve a caminar hasta el mercado con firmeza y confianza. Sus piernas la llevan sin vacilación por las calles que una vez le parecieron imposibles de navegar. Sube las escaleras a su apartamento con la misma facilidad que tenía años atrás. Más importante aún, despierta cada mañana sin miedo, sabiendo que su cuerpo responderá a todo lo que le pida. La transformación de Carmen demuestra algo poderoso, que nunca es demasiado tarde para recuperar la fuerza, para reconquistar la independencia, para volver a vivir sin limitaciones autoimpuestas. Su historia es un testimonio de que el ejercicio correcto, aplicado consistentemente, puede revertir años de debilidad y devolver no solo la fuerza física, sino también la confianza y la alegría de vivir. Tú también puedes cambiar tu historia, y todo comienza con un pequeño paso, o en el caso de Carmen, con levantarse de una silla. Si esta historia te inspiró y crees que puede ayudar a alguien que conoces, no dudes en compartirla. Dale like si te gustó y suscríbete para más historias como esta que pueden cambiar vidas, porque cuando compartimos esperanza, multiplicamos las posibilidades de transformación. Tu comentario o compartir podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para comenzar su propio viaje hacia una vida más fuerte y plena.